Muy buenos días. Les comentamos antes de empezar que esta actividad se realiza cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes y vamos a iniciar la ceremonia de reconocimiento de la primera versión del Premio Tesis y Memorias organizado por la Asociación de Derecho Administrativo de Chile. Agradecemos a los presentes a silenciar sus teléfonos celulares. Saludamos de igual manera a todos quienes nos acompañan tanto en el salón como de manera virtual. Invitamos para iniciar esta actividad a hacer uso de la palabra a la presidenta de la Asociación de Derecho Administrativo, Rosa Gómez González. Me han autorizado a sacarme la mascarilla, así que voy a hacer uso de esa autorización. Estimado señor Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, estimadas autoridades presentes, estimados miembros de la Asociación de Derecho Administrativo, estimados funcionarios de Contraloría General de la República, estimados participantes de la primera versión del Premio Tesis y Memorias Haddad, estimados representantes de la editorial Hammurabi, señoras y señores. La Haddad es una asociación que tiene como objetivo contribuir a la creación de instancias de reflexión y debate en el área del derecho administrativo, facilitando el intercambio de ideas y experiencias entre los cultores de la disciplina. En este lineamiento, la Haddad tuvo el honor de presentar e invitar a los egresados y egresadas durante los años 2020 y 2021 de las facultades y escuelas de derecho del país a participar en la primera versión de este premio. Dicho reconocimiento tiene por objeto reconocer el aporte que las tesis, las memorias, las tesinas, seminarios de tesis o investigaciones de pregrado y posgrado signifiquen para el desarrollo del derecho administrativo en Chile. Con este reconocimiento, la asociación busca seguir fomentando la discusión e el intercambio de ideas en el entorno académico y fomentar el desarrollo de profesionales y futuros investigadores. A este llamado concurrieron más de una veintena de personas de las distintas casas de estudio del país, quienes nos remitieron sus interesantes trabajos sobre las más diversas temáticas de nuestra disciplina, tanto en el ámbito general como especial. Un alto interés en esta actividad se desencadenó entre licenciados y abogados, lo que generó que el proceso de revisión y evaluación de las investigaciones demorara lamentablemente más del tiempo que teníamos originalmente previsto. En este proceso de evaluación cabe señalar que se consideró especialmente el rigor del análisis, la novedad del tema y la innovación metodológica de las investigaciones, entre otros criterios. Cabe hacer especialmente presente que el éxito de esta iniciativa ha sido posible gracias al impulso y a la ayuda del equipo de la Asociación de Derecho Administrativo y en especial de la editorial Hammurabi, quien nos auspicia y ha hecho el esfuerzo adicional de apoyarnos con la premiación de las 3 investigaciones mejor valoradas del concurso. Asimismo, agradecemos a los miembros de la asociación y a todos a quienes apoyaron esta iniciativa, en especial con el arbitraje de las investigaciones. También agradecemos muy especialmente a Contraloría General de la República por el apoyo prestado en la organización y gestión de este evento, y en particular al Contralor General de la República, quien ha hecho un espacio en su agenda el día de hoy, no solamente para acompañarnos, sino que también para ofrecernos una charla magistral. Muchísimas gracias por su atención y felicitaciones desde ya a los participantes en esta iniciativa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de la asociación y a continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto. Bueno, muy buenos días, estimadas autoridades presentes, consejero Raúl Letelier, ministro del Tribunal de la Contratación, Pablo Alarcón, señor Contralor Regional, señor Jefe de la División Jurídica,
profesores que hoy día nos acompañan de Derecho Administrativo y también, bueno, a los participantes y personas que nos acompañan. Quiero saludarles y también a quienes nos siguen en la actividad por la vía telemática. Lo primero que quiero decir es que la presidenta de la asociación ha dicho que esta es una charla magistral. Yo creo que generó una expectativa que desgraciadamente no voy a cumplir, porque no va a ser magistral. Una charla sí, pero no magistral. Por lo menos eso sí me comprometo a que sea. Y si me estoy demorando mucho en lo que voy diciendo, me hace una seña también, porque lo malo de estos cargos es que uno empieza a pensar que está diciendo cosas interesantes, pero en el fondo está aburriendo a todo el mundo. Entonces también eso es otra cosa que quiero decir. Aunque me dijo el profesor, me dijo Guillermo Jiménez, que era gente que estaba acostumbrada a aburrirse con estos temas, así es que no importa que me demore tanto. Por otro lado, porque si a alguien le gusta el derecho administrativo, a lo mejor tiene algún grado de tolerancia a escuchar y a mantener como una cierta prestancia a pesar de las cosas que se estén diciendo. Bueno, ¿qué tengo preparado? Yo quisiera hacer una reflexión breve sobre el rol que tiene la interpretación y el derecho administrativo, y en particular algo que a mí me gusta denominar como la interpretación progresiva del derecho administrativo, y cuál es el rol que ha cumplido la jurisprudencia administrativa en esta materia. O sea, quiero dar algunos ejemplos de lo que uno podría denominar como interpretación progresiva. Como ustedes saben, la Contraloría General de la República cumple un rol en la interpretación del derecho administrativo. De hecho, sus dictámenes son aquellos que constituyen la jurisprudencia administrativa, y esa jurisprudencia administrativa es obligatoria para el sector público, es obligatoria para la administración del Estado. Hasta acá no he dicho nada nuevo, sino que simplemente considerar lo que probablemente los reconocidos hoy día y quienes han enviado sus trabajos ya conocen por sus clases de derecho administrativo. A ese rol quiero agregarle un elemento que a veces pasa un poco desapercibido, y es la antigüedad del ordenamiento jurídico administrativo. El ordenamiento jurídico administrativo chileno es en general escueto, es no muy extenso, y en segundo lugar es bastante antiguo. Si uno piensa, por ejemplo, en leyes que ya van a cumplir 20 años, como la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo o la Ley 19.886 sobre contratación pública, son dos disposiciones que se aplican día a día por parte de la Administración del Estado, pero que ya van para las 2 décadas, sin haber tenido ninguna de las dos modificaciones que uno pudiese considerar como sustanciales. Y qué decir de modernizaciones que podría uno considerar como sustanciales. Pero si uno va a normas más generales, como la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que es como la norma estructurante del sector público, esa norma fue dictada en 1986. Por lo tanto, ya es una normativa que se acerca a los 40 años de dictarse. Imagínense que se dictó incluso antes de que yo entrara a estudiar Derecho. O sea, imagínense la antigüedad que ya tiene esa ley. Y es algo que el jefe de la división jurídica me recuerda siempre, que ya hace rato traspasé el ecuador de mi existencia. Así es que, pero bueno, esa ley, más antigua todavía, es una norma que día a día la Contraloría debe estar aplicando. Una norma que junto a otras, como el Estatuto Administrativo o el Estatuto de los Funcionarios Municipales, son normas que, para decirlo en términos neutros, son normas predemocráticas y por lo tanto tienen también ese carácter. Fueron dictadas en otro contexto, en otro momento y con otra conformación de la institucionalidad. Si Chile cambió, como se dice últimamente, en el último tiempo y desde hace 3 años, imagínense cómo ha cambiado en 20, 30 o casi 40 años. Por lo tanto, nos enfrentamos a un ordenamiento que es, como decía, escueto, es un ordenamiento no muy extenso y es un ordenamiento que es antiguo. En realidad uno podría decir, pero ¿cómo? Si yo veo la normativa ambiental, por ejemplo, o miro la normativa de energía, o miro la normativa de aguas, o la normativa
de cualquier sector del derecho administrativo o la urbanística, y uno podría decir es una normativa muy extensa, muy detallada, con normas legales, con normas infralegales, reglamentarias, con normas que son obligatorias que vienen de la propia administración. Estoy pensando de la administración que aplica la normativa, estoy pensando, por ejemplo, en los oficios que se dictan en materia urbanística y que son obligatorios para los directores de obras y así sucesivamente. Bueno, pues bien, esa normativa es normativa que siempre va a necesitar un tronco estructurante, y esa normativa estructurante vuelve a ser esa tan antigua. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, y si uno siguiese a rajatabla, por así decirlo, la forma de interpretar que nos propone el Código Civil, llegaríamos a que las situaciones que hoy día la realidad pública nos plantean, o los conflictos jurídicos públicos que deben ser resueltos con esa normativa, llegaríamos a que de no mediar algo que permita actualizar esa normativa a la realidad, llegaríamos, digo, a situaciones que son, vamos a decir, absurdas. Por ejemplo, ¿qué hubiese ocurrido? Y uno podría hacerse estas preguntas. ¿Qué hubiese ocurrido si comenzando la pandemia hubiésemos aplicado las reglas del Estatuto Administrativo a propósito del trabajo presencial de los funcionarios públicos? ¿O qué hubiese ocurrido a propósito de la situación de la maternidad o de las reglas de maternidad que existen hoy día y que no necesariamente se extendían a las madres del sector público? ¿O qué ocurriría incluso en materia de probidad o en materia de qué se considera como órgano de la administración del Estado? Yo creo, y ahí es algo que uno le puede dar otra denominación, pero propongo una denominación solo para efectos de este análisis, que aquí juega un rol algo que se podría denominar como interpretación progresiva, que significa aplicar el ordenamiento jurídico de acuerdo al contexto y a la realidad a la que se enfrenta, para poder entregar una solución que sea razonable, y ahí habría que ver qué significa razonable, obviamente, que sea extrapolable también a otros casos, porque probablemente va a pretenderse que eso se pueda también aplicar a situaciones que son similares, pero también teniendo en cuenta que sigue habiendo una norma que está vigente, una norma que está escrita y que a lo mejor no tuvo en cuenta esas situaciones que hoy día estamos enfrentando y que queremos solucionar. Voy a dar algunos ejemplos y voy a ir planteando la situación que era previa al dictamen, a la jurisprudencia, para luego decir cuál fue la solución. Por ejemplo, en materia de probidad. En materia de probidad, si uno piensa, todos conocemos el principio de probidad, todos sabemos qué significa, y todos tal vez tenemos en la mente que la Contraloría ha mantenido o había mantenido un criterio al momento de realizar el control de legalidad, es decir, al realizar la toma de razón, en que las causales y los requisitos que se establecían para un cargo, por ejemplo, las inhabilidades, debían ser interpretados en términos estrictos. Y por lo tanto, si no estaba en el supuesto estricto, es decir, que estaba expresamente establecido en la norma, no procedía a aplicarle ese requisito o esa inhabilidad. Pero pensemos en un supuesto de hecho cualquiera, pero que en realidad es real. Pensemos en el supuesto del nombramiento de la autoridad que es la encargada, por ejemplo, de autorizar o de registrar los medicamentos en este país. Es decir, la autoridad del ISP, del Instituto de Salud Pública. Y pensemos que esa persona hasta hace poco había sido gerenta y en su vida laboral siempre había sido un alto ejecutivo de distintos laboratorios. En realidad uno podría decir, bueno, allí operan las reglas de abstención, ¿no? Y las reglas de abstención significan, bueno, cada vez que se enfrente a una situación en que usted esté, vamos a decir, en una situación que haga presumir que no tiene objetividad para resolver, va a tener que abstenerse. El punto es que las reglas de abstención en realidad están establecidas para situaciones normales. Por ejemplo, el Contralor cuando se enfrenta a un acto que afecta o afectaba, porque ya pasaba un buen tiempo, directamente a la Universidad Católica de Valparaíso, que era mi antigua empleadora, ¿no? Son pocos los actos que pasaban por acá que afectaban directamente a la Católica de Valparaíso, pero ahí obviamente uno podría decir procedía a la abstención porque era su antiguo empleador.
Pero cuando esa abstención empieza a afectar a más del 50%, o debería afectar si uno considera los medicamentos registrados, a más del 50% de los registros que se solicitan, evidentemente que parece que allí las normas de abstención son insuficientes. Y por eso entonces, allí lo que hizo la Contraloría fue representar ese nombramiento, es decir, declararlo ilegal, basado sobre todo en una interpretación, vamos a decir, progresiva del principio de probidad, que está consagrado en el artículo 8º y que está también consagrado en otras disposiciones de rango legal. Y por lo tanto, allí lo que se concluye es que la autoridad fiscalizadora, atendida las múltiples abstenciones en que hubiese tenido que concurrir, hacían que ese nombramiento fuera ineficaz, sobre todo por la cantidad de veces que hubiese tenido que abstenerse. Otro ejemplo está dado por el caso de la confianza legítima, que probablemente afecta a muchísimos más casos. Si ustedes se recuerdan, en el caso de la confianza legítima, que en realidad está aplicado, en este caso, a materia funcionarial, estamos hablando de una situación de funcionarios que habían sido nombrados a contrata y que sucesivamente sus contratas, es decir, sus nombramientos como funcionarios públicos, habían ido siendo renovadas. Y aquí, en el principio de confianza legítima, yo creo que lo que hay de fondo es lo siguiente, que ya ni siquiera es una cuestión jurídica, es simplemente lo que las personas pretenden en sus vidas. Y lo que las personas, creo yo, pretenden en sus vidas, obviamente aparte de los fines personales, es, en primer lugar, tener una cierta estabilidad, es decir, una cierta seguridad, y en segundo lugar, poder planificarse conforme a esa estabilidad o seguridad que tienen. O sea, es decir, poder hacer un proyecto de vida. Por lo tanto, lo que hace la aplicación del principio de confianza legítima es algo tan sencillo como decirle a la autoridad que cada vez que va a dejar o no va a renovar esa contrata, debe dictar un acto administrativo que señale por lo menos las razones por las cuales se está dejando sin efecto o no renovando esa contrata. Luego de ese dictamen han venido múltiples aplicaciones y precisiones respecto de lo que significa, porque la casuística era muy grande, respecto de lo que significa renovar o no renovar una contrata. En realidad no quiero entrar en tantos detalles acá, pero la jurisprudencia existe y se ha ido perfilando también a partir de lo que ha ido señalando la propia Corte Suprema. Lo que se dijo allí fue que, cumpliendo ciertos requisitos, un determinado número de renovaciones genera en los funcionarios la legítima confianza de que dicha práctica administrativa va a ser reiterada en el tiempo, es decir, que esa persona va a ser de nuevo nombrada en el cargo. Por lo tanto, corresponde que una decisión de contrario imperio por parte de la administración, es decir, una decisión de no renovar la contrata por un determinado periodo, deba materializarse a través de un acto administrativo que sea fundado. Y esa es la idea que trasunta y que está atrás del principio de confianza legítima. Otro ejemplo, y que incluso acá ya uno podría discutirlo, pero a veces la fuerza de la realidad, y eso es lo que hace la jurisprudencia administrativa, es lo que cita para justificarlo, es el de la Corporación Nacional Forestal. El caso de la CONAF. La CONAF es un órgano que yo creo que conozco bien. Yo trabajé en la CONAF, de hecho mi primer trabajo fue en la Corporación Nacional Forestal y por lo tanto tengo un recuerdo muy, ¿cómo se puede decir?, afectivo con esa institución, sobre todo por su rol y por lo que se hace. Además es una institución bastante pobre dentro del contexto. Pero la Corporación Nacional Forestal es una corporación de derecho privado. Una corporación de derecho privado y por lo tanto, en estricto rigor, lo que tiene son trabajadores y no funcionarios, y en estricto rigor no formaría parte de la administración del Estado. Pero en realidad la corporación tiene un presupuesto que es 100% público, es decir, está establecido dentro de la ley de presupuesto, la partida que corresponde al Ministerio de Agricultura y por lo tanto está dentro de la ley de presupuesto, y lo que realiza son funciones públicas. Por ejemplo, incluso expidiendo actos administrativos, o qué tan público como realizando una labor de policía, de actividad de policía, como la de
verificar el cumplimiento de los planes de manejo o la administración de las áreas silvestres protegidas del Estado o el programa de manejo del fuego, es decir, combatir los incendios forestales. Entonces, ¿qué más público que eso? Una institución que realiza funciones públicas y una institución que además todo su presupuesto es público. Y ahí entonces lo que hace la Contraloría, en una interpretación que se basa en la teoría del órgano, pero además vinculado a esta interpretación progresiva y basado en el principio de realidad, considera que en realidad esta institución forma parte de la administración del Estado para todos los efectos. Es decir, está dentro de aquella expresión que usa el artículo 1 de la Ley de Bases, que es un órgano o servicio creado para el cumplimiento de la función administrativa, salvo que la ley expresamente hubiese establecido una regulación distinta. A mí me parece muy importante ese dictamen porque en realidad viene a clarificar efectivamente qué es lo que hace y qué es y cómo debe ser considerada esa institución. Y de la mano del dictamen relativo a CONAF están los dictámenes relativos a las corporaciones municipales, ¿ya? Y yo creo que acá tenemos que hacer una distinción que no está en lo que tenía preparado, pero lo voy a decir porque a veces uno se confunde cuando piensa en las corporaciones municipales. Una corporación municipal es una corporación que crea la propia municipalidad para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Por ejemplo, una corporación en materia de salud, ¿no? La corporación municipal para atender la salud primaria de una municipalidad. Cosa distinta es que hayan corporaciones totalmente privadas a las cuales la municipalidad le transfiere recursos, pero que siguen siendo corporaciones privadas y que por lo tanto queda dentro del ámbito de transferencias a privados, y por lo tanto queda fuera del ámbito de la municipalidad. Aquí estamos hablando de corporaciones municipales propiamente tales, corporaciones deportivas, corporaciones de desarrollo, corporaciones culturales. Evidentemente acá hay una extensión del concepto de administración del Estado hacia esas corporaciones, sobre todo por lo siguiente, porque estas corporaciones, de nuevo, son 100% públicas al realizar una función que era municipal, pero que fue, por así decirlo, externalizada a la corporación y además porque el presupuesto, a través de la subvención, es 100% también o casi en un 100%, salvo en algunos casos que reciben donaciones, es casi 100% público. Y acá lo que dice el dictamen de la Contraloría es, bueno, aquí lo que tiene que aplicarse es la normativa propia, que en el fondo y al final es la normativa de probidad, por lo tanto la que permite prever los conflictos de intereses, y en segundo lugar, sobre todo, la normativa en materia de contratación pública. Otro ejemplo está dado por el dictamen base en materia de teletrabajo, que es el dictamen número 3610 del año 2020. Y aquí, en realidad, las situaciones del punto de vista normativo es un poco más precaria, porque en realidad si uno hubiese aplicado la normativa específica del estatuto administrativo, hubiésemos llegado a que la jornada laboral, como se señala en la normativa administrativa de los funcionarios, es jornada presencial, sin excepciones, salvo que hubiera alguna excepción por ahí en alguna ley específica, como el caso que tenía la propia Contraloría, en que sí está autorizado el teletrabajo. Pero esa es una excepción dentro de la regla. El dictamen 3610 lo que hace es, basado en la situación de pandemia en que nos encontrábamos, basado por lo tanto en una situación de emergencia sanitaria, admite que en virtud de las facultades que tienen los jefes de servicio para poder organizar, gestionar sus propios servicios, pueda, basado en razones de protección de la salud y de la integridad física y psíquica de los funcionarios, pueda permitir el trabajo remoto. Si no hubiese existido este dictamen, evidentemente es difícil hacer una proyección aquí contrafactual, pero probablemente si no hubiese existido este dictamen, hubiese habido que esperar una ley que autorizase el trabajo remoto, con todo lo que eso hubiese implicado en términos de tiempo, y sobre todo, no solo de tiempo, porque a lo mejor el Congreso hubiese dictado rápidamente la ley, sino que sobre todo el punto de vista de que en ese intertanto de paralización de los servicios públicos. Por lo menos en el caso, evidentemente hay servicios que no pueden sino funcionar de manera presencial, pero en el caso de la Contraloría,
y de otros servicios que son servicios que podríamos decir de alguna manera similares o asimilables en lo que se realiza desde el punto de vista del análisis en algunas de sus tareas, el funcionamiento y la continuidad del servicio público pudo lograrse precisamente en tiempos de pandemia gracias al teletrabajo. Bien, el último ejemplo que quiero destacar es la jurisprudencia que existe en materia de protección de la maternidad. Como ustedes saben, el fuero maternal existe respecto de las funcionarias que forman parte, que están en esa situación de maternidad previo y posterior al nacimiento del niño o niña, pero de funcionarias que en general o están en un régimen de planta o a contrata. La jurisprudencia aquí progresivamente ha ido avanzando, y ha ido avanzando no solo por una decisión de proteger el interés superior del niño, sino que también porque pensamos que eso es lo que reclamaban los tiempos. Por ejemplo, respecto de personal que estaba contratado con carácter de suplente y que estaba en una situación de fuero. O, por ejemplo, respecto de servidoras que estaban contratadas a honorarios y por lo tanto que históricamente se había considerado que no estaban cubiertas por esa situación. Acá la interpretación progresiva lo que ha permitido es que esos servicios habituales que se prestaban a través de esas funcionarias lleven a que ese fuero y esa protección de la maternidad también, por lo tanto, les llegue a esas funcionarias. Bien, ¿cuál es el riesgo de todo esto? ¿Cuál es el riesgo de hacer una interpretación progresiva? El riesgo de hacer una interpretación progresiva es que quién define qué es lo razonable y quién define, por lo tanto, dónde debe extenderse la aplicación de ese ordenamiento jurídico. El riesgo entonces es el del voluntarismo del que interpreta, ¿no? Y por lo tanto de la falta de control. Y ese riesgo evidentemente siempre va a estar en una institución que interpreta definitivamente para la administración del Estado. ¿Cómo se aplaca el riesgo? El riesgo está por dos lados. Perdón, se aplaca por dos lados. Primero, por lo tradicional que ustedes ya saben, que es la tutela judicial efectiva. Es decir, los dictámenes de la Contraloría son impugnables ante los tribunales de justicia. Y por lo tanto, la última palabra siempre va a estar dada por la sentencia del juez. Y en segundo lugar, me parece a mí que en el proyecto de Constitución, en el artículo 353.4, que se refiere precisamente y que reconoce a nivel, o reconocería eventualmente a nivel constitucional la potestad de dictaminar para la Contraloría, se establece la existencia de un Consejo de la Contraloría, como un órgano que en este caso va a ser consultivo respecto de los dictámenes que modifican la jurisprudencia. Por lo tanto, por esas dos vías, uno podría decir que está, de alguna manera, siempre hay riesgos evidentemente, pero esos riesgos disminuyen del punto de vista del voluntarismo. Bien, espero no haberme extendido en demasía en estas palabras. Les agradezco la atención y por anticipado quiero felicitar también a quienes hoy día van a ser reconocidos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Contralor General. Y ahora procederemos a la entrega de los diplomas de reconocimiento de participación en la primera versión del presente concurso. Invitamos a subir al escenario al secretario ejecutivo de ADAD, Guillermo Jiménez, para entregar el premio a las tres mejores... primero vamos a hacer un reconocimiento a quienes participaron de esta actividad y llamamos entonces al profesor Guillermo Jiménez y vamos a hacer el llamado a cada persona. Les rogamos que suban por este sector del escenario para luego bajar por este. E invitamos a Joao Marcos Augusto de Oliveira. Un aplauso, por favor. Bien, invitamos ahora a Gonzalo José Abayú Carrasco. Al agua, como se dice. Invitamos a Tomás Balaguer Calderón.
Invitamos ahora a Cristian Villagra Gatica. Invitamos a Joandy Bernadette Carvajal Pizarro. Tampoco está. Camila Antonieta Castro Fuentes. Invitamos a Juan Cristóbal Fernández Sanz. Vamos a ver si este resulta. Matías Alejandro Figueroa Herrera. Invitamos, si es que está presente, a Iván Mauricio Garay Pagliai. Pasamos entonces a invitar a Jorge Andrés González Muñoz. Karina Alejandra Kiekebuch Sepúlveda. Daniela Paz Ortúzar Cornejo. Invitamos a Diego Andrés Portilla Silva. Ahí sí. Invitamos a Carolina Andrea Serrano Herrera. Y por último, a Javier Andrés Valdés Vergara, que tampoco se encuentra al parecer. Bueno, de todas maneras, un gran aplauso para todos ellos. Y a continuación le pedimos al profesor Guillermo Jiménez que se mantenga en el escenario para que nos acompañe en la entrega del reconocimiento a la persona que obtuvo el tercer lugar en la primera versión del Premio Tesis y Memorias organizado por la Asociación de Derecho Administrativo. Invitamos a subir al escenario a Natalia Carolina Rodríguez Donoso por su investigación titulada Ordenamiento Territorial del Borde Costero Marino en Chile, problemas y desafíos a la luz de la normativa vigente. Un aplauso, por favor. Agradecemos a Guillermo Jiménez por su participación. Invitamos ahora a la presidenta de la Asociación de Derecho Administrativo para que nos colabore en la entrega del reconocimiento a quien obtuvo el segundo lugar. Invitamos a este escenario a María José Jordán Palet por su investigación titulada Criterios jurisprudenciales para determinar si el quantum de una multa impuesta por el Instituto de Salud Pública ha sido conforme o no al principio de proporcionalidad. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, presidenta. Y a continuación invitamos al Contralor General Jorge Bermúdez a que nos acompañe a premiar al primer lugar. E invitamos a subir a este escenario a Christopher Alejandro Rufat Núñez por su investigación titulada Remedios judiciales en el contencioso administrativo ambiental. Un aplauso para él, por favor. Felicitaciones, Christopher, y muchas gracias, Contralor, por su participación. Y a nombre de la Asociación de Derecho Administrativo, agradecemos a todos quienes participaron en la primera versión de este premio. Asimismo, felicitamos a cada una de las personas que han recibido el reconocimiento por sus trabajos de investigación. De esta manera, ponemos término a esta ceremonia, agradeciendo la participación de todos los presentes y a quienes nos han acompañado de forma remota desde distintos puntos del país. A quienes nos acompañan de manera presencial, los invitamos a compartir un café a la salida de este salón. Muchas gracias y muy buenos días.